Jóvenes, ¿qué tal? Muy buenos días. Disculpen, ¿se me escucha? Hola, hola. Buenos días, profesor. Sí se lo escucha. Ah, ya, ahora sí, hoy. Yo. Muchas gracias, chicos. Estaba intentando que se escuchara. Listo. Muy bien, jóvenes, ¿cómo están? Muy buenos días. Espero que todos ustedes estén muy bien. A ver, ¿cómo vamos? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Muy buenos días con todos. Sergio, Coraima, muy buenos días. Muy bien. Vamos a iniciar nuestra sesión número 7. Jóvenes, nos quedan solamente 2 semanitas y se acaba. 2 semanitas más. Ay, acá el diseño está. Ahora sí. 2 semanitas, jóvenes, y culmina nuestra sesión, nuestro ciclo, en realidad, nuestro ciclo correspondiente al ciclo de verano 2023-0. Vamos esta semana a ver nuestro tema de genética del sexo, mutaciones, bioética. Vamos a ver origen de la vida, teoría de la evolución y la evolución humana. Con respecto a la determinación del sexo, este tema es muy importante debido a que en los años aproximadamente cerca al 1910, Thomas Hunt Morgan realizó experimentos en Drosophila melanogaster. Drosophila melanogaster es el nombre de la mosca de la fruta. Lo que quería hacer en realidad Morgan era probar las leyes mendelianas en este modelo biológico, ¿no? Porque ustedes saben que Mendel lo probó en, en, en plantas, ¿no? En Pisum sativum. Y lo que quería hacer Morgan era tener también un modelo animal, ¿no? Quería tener un modelo animal, poder recrear las leyes mendelianas, pero ahora en esta mosquita. ¿Y qué fue lo que Morgan obtuvo? Morgan obtuvo variantes que al inicio obviamente a él le parecieron muy extraños, ¿no? De, ¿qué es esto? ¿Qué hice mal? ¿No? ¿Qué fue lo que hice mal? Y luego se dio cuenta de que las proporciones que él obtenía de mosquitas con ojos rojos y blancos, moscas hembras versus las moscas macho, ¿no? En donde él intentaba obtener estas proporciones mendelianas, se dio cuenta que no era posible. Y es que las leyes mendelianas no aplicaban en el caso de la herencia ligada al sexo. Como ya se conocía para la época de Morgan, obviamente ya se conocía todo lo correspondiente a todo lo correspondiente a genética, el ADN, ¿no? Al menos ya se había descubierto el ADN. Ya se sabía que el ADN era una molécula aparte, diferente, ¿no? Ya se conocía ello. Y lo que hizo Morgan fue estudiar un poco más y darse cuenta de que en realidad estos genes estaban en los cromosomas sexuales, lo cual le permite a él identificar la famosa herencia ligada al sexo. Los cromosomas sexuales en la actualidad ya se conocen bastante bien, no se conocen todos, ¿eh? No se conocen todos ni de todas las especies todavía. Ojo ahí, tengan eso en cuenta. Pero lo que sí se conoce, ¿no? Lo que sí se sabe, lo que sí se conoce, es que, por ejemplo, en nuestro caso, nuestra herencia genética cromosómica, ¿sí? Está dado por los cromosomas X y Y, el famoso sistema XY en mamíferos. Pero como ustedes se estarán dando cuenta, esto no es solamente en mamíferos. Las moscas también tienen este sistema, el sistema XY. También está en Drosophila melanogaster, en la mosca de la fruta, ¿sí? Por si acaso. También está en estos animalitos. Entonces, ¿qué es lo que nosotros estamos viendo por aquí? Que no existe solo el sistema XY, sino que también existe otros sistemas como el XX y X0.
que es el caso de algunos insectos. Algunos insectos, algunos de estos animalitos, tienen la capacidad de que el XX es la hembra, el individuo femenino, y el X0 es el macho. O sea, el X solito da un macho, pero cuando hay dos X juntos, nos va a brindar solamente, cuando hay X0, macho, y XX, hembra, ¿sí? Esa es la característica que presenta este sistema. Otro sistema, y que ha venido en examen varias veces, es el sistema de los cromosomas sexuales en las aves. Este sistema es el famoso sistema ZW. El sistema ZW es un sistema que nos permite identificar a el macho como el homogamético, es decir, es el individuo que tiene ZZ, mientras que la hembra es la heterogamética, es la famosa ZW. Es diferente, como ustedes mismos se están dando cuenta, ¿no? Es diferente en el caso de las hembras y en el caso de los machos. A diferencia de el XY, en donde la mujer es XX y el varón XY. Aquí es al revés. Y usualmente estos cromosomas reciben el nombre de los cromosomas ZW. Encontramos también, encontramos también que estos individuos pueden heredar de manera diferente algunas características ligadas a los cromosomas sexuales, ¿no? Tengan eso en cuenta. ¿Cuál es la particularidad de nuestro sistema? La mayoría de problemas los vamos a ver con el sistema XY, sean en mamíferos o en moscas o en el animal que te indiquen, en el modelo biológico que te indiquen, sea cual sea el tipo, te van a decir cuál, ¿sí? ¿Cuál es la característica por aquí? De que las mujeres, y esto es algo bastante obvio, pero requiere de análisis, presten atención. La mujer que es XX, ¿sí? La mujer XX recibe un cromosoma X de la mamá siempre va a heredar el X, ¿sí o no? Claro, la mamá siempre va a heredar el cromosoma X, pero el papá, como es varón, tiene X y Y. El varón puede heredar a su descendencia tanto cromosoma X o cromosoma Y. Por eso es que no sé si ustedes en algún momento habrán escuchado este comentario desde épocas muy, muy antiguas en donde dicen, no, el papá es el que decide el sexo de los hijos. Bueno, no es tanto como, como una decisión, ¿no? Pero es que es el varón el que presenta, es el varón el que presenta los gametos, los gametos, los gametos femeninos y los gametos masculinos. O sea, femeninos y masculinos, ¿no? El X y el Y. Es debido a eso, ¿sí? El cromosoma X que tiene papá, si lo hereda, nacerá una niña. Pero si hereda el cromosoma Y de papá, va a tener un hijo varón, ¿sí? Tengan eso en cuenta. Entonces, nosotras, por ejemplo, mujeres, las mujeres somos XX. Un X obviamente viene de nuestra madre, ¿verdad? Un X viene de nuestra madre. ¿Cuál X nos heredó mamá? Cualquiera de los dos. Recuerda que a mamá un X le dio su mamá y el otro X le dio su papá. ¿Cuál me está heredando mi mamá? Cualquiera de los dos. Es al azar. ¿Sí? Y por aquí, vamos a encontrar que en el caso del varón, el varón tiene el X que le dio su mamá, ¿no? Nuestro papá tiene el X que le dio su mamá y el Y que le dio su papá. Y para que nosotras seamos mujeres, obviamente papá heredó su cromosoma X.
y nosotras somos mujeres. ¿Cuál X nos dio su papá? Papá nos ha dado, obviamente, su único X, ¿sí? Nos ha dado su único X, ¿sí? Y este único X es el que le dio a él su mamá. Obviamente, no se lo va a dar su papá, porque su papá le dio el Y, ¿sí? Tengan eso en cuenta. Por eso los cromosomas siempre vienen de a pares. ¿Se acuerdan que lo vimos la semana pasada? Siempre vienen de a pares, porque tenemos un papá y una mamá. Siempre es así. Pero en el caso de los varones son XY. Obviamente este X viene de mamá. ¿Y cuál de los dos X me heredó mamá? Cualquiera de los dos. Es al azar. Pero, el Y que tienen los varones, jóvenes ustedes, que les dio su papá, este Y a tu papá se lo dio su papá, el abuelo, directamente. Por eso el cromosoma Y se dicen que es de linaje paterno. Directamente por línea paterna. ¿Entendido? ¿No? Y el X, sí, obviamente se lo dio su mamá, que es el que hereda a las hijas mujeres. Este simple análisis es lógico, ¿verdad? Claro, obviamente. Pero por favor, todos dense cuenta de ello, analícenlo bien, ¿sí? Y esto de aquí que les acabo de explicar, que parece tan obvio, ayuda muchas veces a resolver los problemas, ¿sí? A resolver los problemas rápidamente, ¿sí? Rápidamente. Hay algunos problemas que sí, son rapidísimos. Ahora, mencionarles también que en Drosophila melanogaster, en la mosca de la fruta, sí, perdón, discúlpenme. ¿Saben en dónde, por ejemplo, ustedes, obviamente todos ustedes ya intentaron resolver la separata, ¿no? Obviamente todos ya han llegado aquí con las preguntas al menos leídas, ¿no? Intentando resolverlas. Y por ahí vas a encontrar preguntas en donde te dicen, se casa una pareja ya, Roberto y Julia, ¿ya? Roberto eh, no tiene daltonismo, pero su madre era portadora para el daltonismo. Julia no se sabe si es daltónica o no, pero su padre era daltónico. No, o sea, cuando a ti te dan esos problemas en donde te dicen el papá o la mamá tenía esto o lo otro, ya, aquí, ahí tienes que aplicar esto. Esto de el X, de dónde viene, quién heredó el X, quién heredó el Y, ya, de ahí viene, ¿sí? Ese tipo de problemas con este análisis, con esta lógica tan simple que acabamos de hacer, al toque sale. Comentarles también, ahora sí, que en Drosophila melanogaster hay diferentes tipos de mutaciones. No solamente los ojos blancos, sino, por ejemplo, aparte de los ojitos blancos, las alitas miniatura, alitas petit, las alitas rizadas, el cuerpo amarillo, el cuerpo ébano, el cuerpo negro, todos ellos son características ligadas al sexo, ¿sí? ¿Y qué vamos a tener por aquí? Por aquí tenemos, por aquí tenemos también de que estas mosquitas sí son fáciles de ver, ¿ah? Yo creo que todos nosotros conocemos a Drosophila melanogaster. En algún momento estas mosquitas no sabemos ni de dónde, pero aparecen en casa. Si es que por ahí alguna fruta se nos malogra, ¿no? Si alguna fruta está sobre la mesa o en la cocina, en la superficie de de algún repostero o algo, cuando se malogra una fruta, aparecen, no sé de dónde, pero salen estas mosquitas, ¿sí? Y estas mosquitas son pequeñitas, son marroncitas, chiquitas. Y si tú alguna vez has sido observador o has sido curioso y por ahí has visto varias de estas mosquitas, hay unas que no vuelan, saltan. Esas son las mosquitas de alas cortas o las de alas rizadas. Ellas no pueden volar, ¿sí? Ellas no pueden volar.
ellas se caracterizan porque tienen las alitas con esta mutación, ¿sí? Tienen las alitas con esta mutación. Por aquí, ¿cuáles fueron los experimentos que realizaron Thomas Morgan? Que realizó Thomas Morgan. ¿Cuáles fueron? A ver, uno de los experimentos que realizó Morgan, como les mencionaba, ¿no? Él buscaba que las características fenotípicas de esta mosquita sean genes mendelianos. Pero por el contrario, él obtuvo un nuevo tipo de herencia, ¿no? La ligada al sexo. Él encontró que los ojitos de las moscas, hembras y machos, había diferencia, ¿no? Había diferencia sobre cómo era esta herencia de acuerdo a si era hembra o macho. Por eso él primero cruza mosquitas hembras, acá está XX, ¿no? Con ojos rojos, con un macho de ojos blancos. Si la hembra era homocigota, o sea, R mayúscula para ojos rojos, que es el dominante. Aquí la dominancia sí va a estar presente, ¿saben cuándo? Aquí, mira, mira. Cuando tú ves una mosquita hembra de ojos rojos, tú no puedes asegurar si es que es homocigota o si es que es híbrida, en el sentido de que este gen, el gen R mayúscula, es dominante frente al R minúscula. Para que una hembra tenga ojos blancos, acá está, mira, acá hay una hembra de ojos blancos, tiene que ser R minúscula, R minúscula. Sí, o sea, es recesivo. Esta mutación es recesiva. Pero aquí la particularidad está en que la hembra puede ser portadora. Y el macho no. El macho no puede ser portador. El macho o tiene ojos blancos o tiene ojos rojos, pero ¿por qué? Porque tiene solamente un X. Es decir, si el macho hereda el R minúscula, va a tener ojos blancos. Y el Y acá no tiene nada que ver. No tiene nada, 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 nada que ver. Porque el Y no tiene este gen para el color de ojos. ¿Sí? Por si acaso. O sea que si hereda R minúscula, ojos blancos. Y si su X tiene R mayúscula, ojos rojos. Así de simple. El macho no puede ser portador. ¿Sí? Sería portador si tuviera 2 cromosomas X, pero no los tiene. Recuerden eso. Muy bien, entonces, por aquí, continuando, al hacer el cruce de ojos rojos, hembra de ojos rojos, homocigota, y macho de ojos blancos, obviamente su única opción es XR minúscula Y, vamos a obtener hembras portadoras y machos de ojos rojos. Mira cómo cambia la descendencia. Y cuando los cruzamos a ellos, vamos a obtener hembra homocigota de ojos rojos, hembra de ojos rojos híbrida, ¿no? O portadora, macho de ojos rojos y macho de ojos blancos. Fueron las proporciones que encontró el gran Thomas Morgan. Por eso es que él identifica, ¿no? Y se da cuenta de que las hembras tienen mayor probabilidad de tener el fenotipo silvestre, ¿no? Y los machos no, 50-50. ¿Por qué? Es que los ojos blancos es una mutación que no solo es que cambia a nivel del color, por si acaso, no solamente eso, sino que, no les permite ver bien. O sea, es una mutación que de todas maneras genera esa característica, ¿no? De que no pueden ver tan bien, por si acaso. ¿Sí? Y el segundo experimento de Morgan es cruzando ahora una hembra de ojos blancos y un macho de ojos rojos. Y cuando los cruza, obtiene machos de ojos blancos y hembras de ojos rojos. Aquí es donde él obviamente se da cuenta, ¿no? De qué es lo que está sucediendo. ¿Sí? De esa manera se identifican estos genes
de herencia, ¿sí? De que son ligados al sexo. ¿Listo? Por aquí. Al cruzarlos, ahora ellos, al cruzarlos, vamos a obtener machos de ojos rojos, blancos y hembras de ojos rojos y blancos. Con estas proporciones, obviamente, aquí ya Morgan se da cuenta de que los genes de la herencia de este color van ligados, ¿no? Van ligados. Estos genes que les menciono, llamados ligados al sexo, porque hay otro tipo de genes, ¿sí? Hay otros tipos de genes que son parcialmente ligados o influenciados por el sexo. Hay diferentes maneras. Ya lo van a ver ustedes. Ahora lo vamos a ver en el transcurso de la clase. Pero estos genes en particular, ojo, solo de la herencia ligada al sexo, son genes que se encuentran en las porciones diferenciales del cromosoma X y del cromosoma Y. El cromosoma X sabemos que es más grande y es que el cromosoma Y es una mutación, es una alteración del cromosoma X. Por eso es que presentan una porción que es en común, tiene porciones iguales, pero también porciones diferenciales. Y estas porciones diferenciales es ahí en donde se encuentra, ¿sí? Es ahí en donde se encuentran estos genes, ¿sí? En las porciones diferenciales. Ahí están estos genes. Por eso es que solo lo tienen los X. El gen, para el humano, por ejemplo, es el gen del daltonismo, el gen de la hemofilia, ¿sí? Hay genes que son específicos, que están aquí nada más. Y el Y no los tiene, solo los tienen los X. Por eso se colocan de esta manera, ¿sí? Ahora, en el caso nuestro de la hemofilia, ¿cómo es una mujer hemofílica y un varón hemofílico? En el caso de las mujeres, como ya sabemos, la gran mayoría sanas, con coagulación normal. Pueden haber portadoras. ¿Y qué ocurre con la portadora? Nada. La portadora es sana, pero portadora. Si ella tiene un hijo varón, tiene el 50% de probabilidades que su hijo sea hemofílico, porque tiene un X sano y un X con H minúscula. ¿Cuál puede heredarle a su hijo varón? Cualquiera de los dos. ¿Sí? De ella va a depender. El papá aquí no tiene nada que ver porque el papá cuando aporta para que sea un hijo varón, aporta el cromosoma Y. ¿Se dan cuenta, verdad? Y solo va a ser hemofílica una mujer solo es hemofílica cuando tiene 2H minúscula en sus cromosomas, ¿sí? Solo en este caso será hemofílica. La hemofilia es recesivo. Y en el caso del varón, como les he mencionado, el varón no tiene muchas opciones, ¿sí? ¿Sí? No tiene muchas opciones, porque obviamente tiene solo un X. Si le toca el X sano, genial. Y si le toca el X hemofílico, piña. Estos genes que se encuentran en esta porción diferencial del X son conocidos como los genes ginándricos. Gineco, viene de mujer, ¿verdad? ¿Se acuerdan? Gineco, mujer. Por ese motivo, por aquí, los varones también tienen genes ginándricos, porque también tienen cromosoma X, ¿no? Recuerden que la persona con hemofilia es una persona que tiene ausencia de factores de la coagulación. Si bien es cierto, la coagulación tiene una ruta, ¿no? De tener todas las características, todos los componentes necesarios para formar el trombo, que ya lo hemos visto eso hace un par de semanas atrás, la coagulación sanguínea, ¿sí? Recuerden de que en la hemofilia faltan alguno de los 13 factores de la coagulación. Para la coagulación es necesario que esté que la trombina, la protrombina, ¿verdad? La tromboplastina,
Pero es necesario también, aparte de calcio, potasio, es necesario los factores de la coagulación, que son 13, ¿sí? 13 factores de la coagulación. Si alguno falta, la persona va a ser hemofílica. Usualmente la hemofilia, la hemofilia más común es la hemofilia por falta de los factores 8 y 13. Usualmente son los factores que están ausentes, ¿sí? Muy bien. Y aquí tenemos el caso, ¿no? Miren, la madre portadora y el padre sano, no afectado. La madre portadora va a heredar, obviamente, a su descendencia un X con H mayúscula, un X con H minúscula, mientras que el padre sano tiene X con H mayúscula y su cromosoma Y. Cuando hereda, obviamente, gracias al padre, las hijas también salen sanas porque él no tiene la hemofilia, ¿no? Sanas y por aquí, portadora. Es el X del papá el que contrapesa el X hemofílico que hereda mamá, ¿sí? Y por aquí, el Y que hereda papá a los hijos, pero miren el X. El X puede ser hemofílico, el hemofílico o el sano. Y esto sí es herencia directa de mamá. Por eso usualmente con el hijo varón, la herencia de este tipo de enfermedades y solo de este tipo de enfermedades es por herencia materna. ¿Sí? Tengan eso en cuenta. Por aquí, el daltonismo de igual manera. En el daltonismo ocurre exactamente lo mismo, chicos. Visión normal de mayúscula en el cromosoma X, portadora, la daltónica, y en el caso del varón, el sano y el daltónico. Recuerden, el varón aquí, pues no tiene opciones, ¿sí? No tiene opciones. El daltonismo, para daltonismo, no siempre se va a ver así. Acá te ponen como un ejemplo, ¿no? Cómo ve una persona sana y una persona daltónica. Te cuento de que no siempre se ve de esta forma. Cuando ingresen a la universidad y vean este tema a mayor profundidad, van a saber que hay múltiples tipos de daltonismo. No hay uno solo. Por eso ustedes dicen, oye, pero con el daltonismo no dicen que si es verde se ve rojo y si es rojo se ve verde. No, no siempre. No siempre. Tengan eso en cuenta. No siempre ocurre de esa manera. ¿Sí? Hay diferentes tipos de daltonismo. Ténganlo en cuenta. Ahora, el daltonismo también, al igual que la hemofilia, es ginándrico, ¿sí? La herencia viene por línea materna, ¿no? Cuando una mujer es daltónica, los hijos varones serán daltónicos. Obviamente, del cruce de dos daltónicos, toda la descendencia es daltónica. Si cruzas una daltónica con un padre sano, obviamente va a tener portadoras, ¿sí? Va a tener portadora, va a tener hijos daltónicos también, ¿no? Vamos a ver eso también en los ejercicios. Ahora, este es otro tipo de herencia. De lo que te he explicado, de los cromosomas y la ubicación de los genes y etcétera, etcétera, y ya, ahora cambiamos. Ahora, eso déjalo de lado, eso déjalo de lado, y vamos a pasar a la herencia restricta al sexo. O sea, ya no, ya no vamos a, ya no vamos a basarnos en el cromosoma X, sino ahora nos basamos en el cromosoma Y. La restricta al sexo es la herencia holándrica. ¿Qué significa eso? Son los genes que se heredan a través del cromosoma Y. ¿Y cuál es la particularidad? Que solo los varones tienen cromosoma Y. Las mujeres no. ¿Sí? Solo los varones tienen cromosoma Y.
Esa es la peculiaridad. Por eso es que solo los varones van a tener esta herencia. Por ello se llama restricta al sexo. En esta herencia, más que una enfermedad, porque no es una enfermedad, la hipertricosis auricular no es una enfermedad, es simplemente una característica física, en donde el varón tiene mucho pelo en la oreja, ¿sí? Tiene mucho pelo en la oreja. Por ese motivo, ¿no? Siempre va a ser una herencia de linaje de padre a hijo, nunca a hija, porque obviamente las mujeres no tenemos cromosoma Y, ¿entendido? En la herencia influenciada por el sexo, vamos a encontrar la calvicie. ¿Y qué herencia es esta? Ahora, este es otro tipo de herencia. ¿Qué tiene que ver aquí, el X o el Y? Ninguno. Solo incluye si es varón o mujer, pero por la influencia en la expresión de testosterona en el cuerpo. ¿Por qué? Porque, y aquí viene, se debe a que en esta herencia encontramos que a pesar de que puedan tener el mismo genotipo, varones y mujeres, la expresión fenotípica es diferente. De acuerdo, de acuerdo a la cantidad de testosterona que el individuo tenga en el cuerpo. Por eso se llama influenciada por el sexo. En donde tenemos estos genotipos. Aquí ha habido un pequeño lapsus, mil disculpas. Acá es C minúscula, ¿no? C minúscula, C minúscula. Este es C mayúscula, el híbrido y luego C minúscula, C minúscula. En el caso de los genotipos, en hombres y mujeres con calvicie, por ejemplo, son C mayúscula ambos. Cuando es híbrido, los hombres tienen calvicie, pero las mujeres no. ¿Y por qué? Únicamente es por la cantidad de testosterona que presenta la persona en el cuerpo. ¿Sí? Solamente por eso. Solamente por ello. Porque la mujer, ¿y cuándo es que la mujer va a ser calva, por ejemplo? ¿Cuándo es que la mujer va a ser calva entonces? La mujer, es que en realidad ver una mujer calva es bastante atípico. Fuera, ojo, sacando de lado, ¿no? Sin considerar las mujeres con alopecia o con quimioterapias, ¿no? Por cualquier otro motivo, o sea, dejando eso de lado, ¿no? Dejando eso de lado, eh, la, la mujer que es genéticamente calva, no la vemos calva. La mujer genéticamente calva tiene poco pelo en etapa adulta, en etapa de madurez, en etapa de juventud, tiene poco pelo. Se caracteriza por eso. Eso sí, poquito pelo va a tener, ¿sí? Pero se va a quedar calva o casi calva en etapa de vejez. Cuando ya es una ancianita, cuando es bien viejita, ahí recién la mujer va a empezar a perder más pelo, ¿no? No sé si por ahí has visto alguna abuelita, ¿no? O la abuelita de alguien por ahí que tiene poquitito pelo, poquitito, si bien realito su pelito, que por partes le puedes ver el cuero cabelludo, ¿sí? Bien poquitito, bien realito se ve. Entonces, en esos casos, esa es una mujer genéticamente calva, pero lo va a manifestar recién, no se va a poder notar más evidentemente en, en etapa ya de vejez. ¿Por qué te preguntarás tú? Porque obviamente el contenido hormonal cambia, cambia con el tiempo, ¿verdad?
cambia con el tiempo. Cuando la mujer entra a proceso de menopausia y se va a la menstruación, todo el sistema hormonal cambia. Y las viejitas, las personas, las mujeres muy mayores, empiezan a producir más testosterona. Por eso, por ahí los cambios de humor, ¿no? El malestar, por ahí también, por ahí también vamos a encontrar que empieza a desarrollar pilosidad, vellosidad en el rostro, ¿no? Características que nos indican la presencia, ¿no? De testosterona, mayor presencia de testosterona en el cuerpo de la persona. Y por eso ahí recién se empieza a quedar calva. Pero en cambio los varones no, pues en los varones desarrollan testosterona desde la adolescencia. Por eso el varón que es híbrido para calvicie empieza a quedarse calvo pues a partir de los 30, ¿no? Más o menos. Pero cuando es homocigoto dominante, desde los veintitantos, 22, 23 años, ya se le empieza a caer el pelo, ¿sí? Y cuando son homocigotos recesivos, no, ahí ninguno de los dos es calvo, ¿no? No todas las personas son calvas, obviamente. Ahora, vamos a ver el tema de las mutaciones. Las mutaciones, ¿cuándo es una mutación? Una mutación significa un cambio o alteración. Mutación viene del término mutare. Mutare significa cambio, ¿sí? Cambio, ¿qué cambios hay? Pueden haber mutaciones génicas, conocidas también como mutaciones puntuales, y también mutaciones cromosómicas. Las mutaciones génicas son mutaciones que ocurren en la secuencia del ADN, ¿sí? Son mutaciones que ocurren en la secuencia del ADN, en las bases nitrogenadas, sí, puntualmente. Y la mutación, como podemos verlo aquí, ¿no? Ocurre una mutación puntual o una mutación génica en el código genético. Pero una mutación cromosómica, una alteración cromosómica, por el contrario, me va a alterar el número de cromosomas de una persona, de un individuo. ¿Sí? Altera el número de cromosomas de un individuo. Por ejemplo, lo que estamos viendo aquí en pantalla es un cariotipo, es el cariotipo de las personas que presentan síndrome de Down. Por ejemplo, esta es la famosa trisomía, ¿no? Es la trisomía del cromosoma número 21. En esta trisomía encontramos 3 cromosomas, número 21, en vez de 2. No siempre van a ocurrir este tipo de alteraciones, ¿no? Pero se llama cromosómica porque altera el número de cromosomas, ¿no? O la forma de los cromosomas. Hay diferentes tipos de mutaciones. Vamos a ver por aquí. Otros síndromes bastante famosos y relacionados con, con los cromosomas sexuales son el síndrome de Turner, o síndrome de Turner, si quieres decirlo, bueno, como ustedes prefieran, el síndrome de Turner, en donde se dan cuenta que esta personita no tiene 46 cromosomas, sino tiene 45. ¿Qué pasó? ¿Qué le falta? ¿Qué es lo que tiene? Tiene un solo cromosoma X. Un solo X. Y con un solo cromosoma sexual puede sobrevivir. Con un solo cromosoma sexual desarrolla un ser humano. Claro que va a tener ciertas limitaciones. Por ejemplo, una persona con síndrome de Turner tiene alteraciones reproductivos, tiene infantilismo corporal, es infértil, tiene problemas al corazón, tiene retardo mental, ¿no? Y eso se nota por las diferentes características que presenta. Físicamente, no podrían confundirla quizás con una persona con síndrome de Down.
Pero las personas con síndrome de Down tienen otras características que los logra diferenciar también. Sí, y ojo, las personas con síndrome de Down es que presentan, ¿sí? Es que presentan fertilidad, ¿sí? Van a presentar fertilidad. En cambio, Turner no, ¿sí? Turner no presenta fertilidad. Turner es infértil totalmente. Y su retardo mental también está presente, ¿no? Por eso por ahí tiene algunas similitudes con síndrome de Down, pero no son tan iguales, por si acaso. En el caso del síndrome de Klinefelter, es un varón que mira, ahora ya no tiene 46 cromosomas, sino tiene 47. O sea, tiene un cromosoma de más. Sí, tiene un cromosoma de más. Y ese cromosoma de más que presenta es un cromosoma X. Es decir, que este varón presenta dos cromosomas X como una mujer, pero aparte, adicional, presenta un cromosoma Y. ¿Qué podemos decir al respecto entonces? Obviamente este es un varón porque tiene cromosoma Y, pero tiene dos X. Ya te estarás imaginando de que es un varón que presenta em, tipo una especie de feminoide, ¿verdad? Un cuerpo feminoide. Y eso se va a observar de la siguiente manera. Te dicen calvicie frontal ausente. ¿A qué se refiere esto? Ustedes no sé si se han dado cuenta o han visto de que usualmente los varones tienen la frente cuadradita, mientras que las mujeres tenemos la frente redondita. Esa es una característica sexual secundaria. En los varones la frente se forma de esa forma, ¿sí? En cambio, aquí el síndrome de Klinefelter tiene la frente redondita, ¿sí? Como una mujer. Hay crecimiento normal de barba, pero tiene menos pelo en el pecho, menos pelo corporal. Tiene los hombros estrechos, ¿sí? Tiene desarrollo de pechos. Esto se llama ginecomastia. Ginecomastia quiere decir que es una persona que tiene desarrollo de glándulas mamarias, tiene busto. No mucho, poco, obviamente. No tanto como podría notarse en una mujer, pero sí tiene desarrollo, ¿no? de glándulas mamarias. Tiene ginecomastia. Tiene caderas amplias, ¿no? Y eso le da una forma tipo de cintura, tal como podemos observar. El vello púbico, te dicen vello pubiano femenino. ¿A qué se refiere eso? Lo que sucede es que el crecimiento del vello púbico también es una característica sexual secundaria. Y en el caso de los varones, el vello púbico crece en forma de rombo. Por eso es que, ¿no? Los vellos púbicos, y esto es totalmente normal, por eso es que los vellos púbicos llegan hasta casi el ombliguito, en el caso de los varones. En cambio, en las mujeres, el vello púbico crece en forma de triángulo invertido, ¿sí? Y aquí, ¿cómo es el caso de Klinefelter? En Klinefelter tenemos el crecimiento del vello púbico en forma de triángulo invertido, como una mujer. De igual manera, tiene el tamaño de los genitales disminuido. Testículos y pene son de tamaño pequeño, ¿sí? Brazos y piernas largos son personas que tienen estatura alta. Los Klinefelter tienen estatura elevada. Esa es la característica de este síndrome. ¿Cuál es la diferencia entre un síndrome y una enfermedad, jóvenes? ¿Cuál es la diferencia entre síndrome y enfermedad? Vayan pensando, por favor, un minutito, voy por un vasito con agua. Ahorita vengo.
Ya está, ahora sí. Si ya lo googleaste, ya habrás encontrado de que el síndrome usualmente, casi siempre, es compatible con la vida. Por eso se llama síndrome. El síndrome es un estado, es un tipo de enfermedad en donde la persona siempre va a tener esa enfermedad, siempre va a tener ese síndrome. No se cura. No es que tiene tratamiento, ¿no? O sea, no es como una gripe, ¿no? No es como una tifoidea, no es como una enfermedad infecciosa en donde se mete algún parásito, algún bicho a tu cuerpo y con medicamento ya está, te vas a curar. O sea, no. Cuando una persona nace con el síndrome, mantiene el síndrome toda su vida. ¿Sí? Mantiene el síndrome toda su vida. Esa es la diferencia. Pero el síndrome, o sea, no es una enfermedad, no es como una enfermedad infecciosa en donde tienes un patógeno que se multiplica en tu cuerpo y avanza y te va a matar. No, 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 no. El síndrome, naces con eso, lo mantienes, ¿no? Hay síndromes que se complican y te pueden conllevar a la muerte, claro que sí, pero usualmente el síndrome cuando está controlado no se va a curar, pero es compatible con la vida. Esa es la diferencia entre síndrome y diferentes tipos de enfermedades. Ahora, en esta segunda parte de la clase sobre asesoramiento genético, ¿cómo es, cómo es el asesoramiento genético? En esta parte, jóvenes, vamos a encontrar de que para el consejo genético se tiene que hacer primero un test, un análisis, usualmente de sangre, ¿no? Un análisis genético de los progenitores para que ayude a la familia a identificar y o encontrar, ¿no? O encontrar si es que hay algún riesgo, si es que no son compatibles a nivel de sangre, si no son compatibles de acuerdo a su herencia, a su linaje genético, ¿no? Es muy diferente. Luego del test se hace un análisis de la muestra para por último poder brindar el asesoramiento, ¿no? De esta manera se informa, orienta a la familia o al paciente, ¿no? Para elegir métodos efectivos de acuerdo a sus riesgos, los objetivos familiares que tenga y de acuerdo a normas éticas, respetando siempre, obviamente, las creencias religiosas, ¿no? Y actuando de acuerdo a la decisión que tomen los pacientes. ¿Sí? Muy importante también mencionarles cómo es que se logran transferir genes entre los seres vivos. Ya no estamos hablando solamente de humanos. Estamos viendo aquí en pantalla bacterias. Las bacterias tienen la forma de transferencia genética más simple y eficaz del planeta, en donde tenemos una bacteria que puede recibir genoma, ADN, genes, secuencias génicas de otra bacteria, ¿sí? Simplemente para poder mejorar su fitness genético, o sea, poder mejorar sus probabilidades genéticas, tener mayor variabilidad. Cuando esta bacteria, por ejemplo, puede morir, libera su genoma, ese ADN en fragmentos puede llegar a otra bacteria y va a ingresar. Y se va a hacer parte ahora de esta bacteria receptora, mira. ¿Sí? Se hace parte de la propia bacteria y ahora esta bacteria va a heredar esos genes. Esto así como se ve, es hermoso y súper simple, ¿verdad? ¿Por qué les digo que es hermoso? Porque durante décadas la medicina humana, la medicina experimental, busca esto en seres humanos. Qué genial sería, qué genial sería que esto pueda ocurrir con un humano. Que si tengo un humano que tiene algún problema genético, yo puedo insertarle genes que lo ayuden a mejorar, ¿no? O lo curen. Eso se llama terapia génica. Es algo que durante décadas la humanidad viene buscando para obviamente dejar de padecer enfermedades.
Pero, obviamente, nosotros no somos bacterias. La bacteria es una sola célula procarionte y demás. No encontramos este tipo de procesos, ¿verdad? Muy bien. El organismo genéticamente modificado, conocido también como OGM, te lo pueden poner así también en el examen, ¿ah? OGM. Y si en el examen te olvidas, no sé qué cosa es un OGM, no te preocupes, lee toda la pregunta, lee las claves y te vas a dar cuenta del contexto de qué te están hablando, ¿ya? Cuando nuestros estudiantes ingresan a San Marcos, ingresan no solo los chancones, los que más saben, los que más estudian, los que se leen libro tras libro, no, ingresan primero los que mejor logran controlar sus nervios, sinceramente, e ingresan los que más practican resolver preguntas. Por eso, les repito, es muy importante que ustedes vengan a clase resolviendo previamente las preguntas, chicos. No esperen que yo acá les diga las claves y solamente marquen. Eso es lo que, o sea, esta clase, todo lo que les estamos dictando los docentes, es para que ustedes tengan el conocimiento de poder resolver las preguntas. Esto no es colegio. Si tú solo vas a recibir la clase y nada más, y marcas, cuando estés frente a un examen, nadie te va a dar una clase. Nadie te va a pedir tus cuadernos, ni te va a preguntar cuánto estudiaste. Lo único que tienes que hacer es sacar claves, ¿sí? Ingresan los que más han practicado y los más astutos, los que ya saben cómo poder sacar claves, correctas, obviamente, ¿no? Y de esa manera se ingresa, chicos, ¿sí? O sea, son varias destrezas que tienen que tener los estudiantes para ingresar a San Marcos. No es solamente leer, estudiar o apuntar todo. Es poder sacar la clave. Recuerden que hay muchas preguntas que tienen trucos. Aquellos que ya se han enfrentado a un examen de admisión o a un simulacro al menos y lo han tomado en serio, obviamente saben de lo que hablo, ¿sí? Los que no, bueno, recuérdenlo para más adelante. Los organismos genéticamente modificados, como les mencionaba, son organismos en los cuales se ha realizado un proceso similar, donde se les ha inyectado genes de otras especies para que desarrollen ciertas características, por ejemplo, de resistencia. Resistencia al calor o al frío extremo, o si es que em, estas plantitas se están preparando para crecer en otro ambiente, en otro continente. El objetivo es tener plantas, para eso se generan los OGM. El objetivo es tener plantas resistentes al frío, al calor, a las plagas, o sea, resistentes a todo lo posible, lo más que se pueda. Ese es el objetivo de los OGM, ¿sí? Todo esto, jóvenes, que se les ha explicado, mencionado, tiene que ir regulado, obviamente, con principios de bioética, ¿sí? Los principios de bioética se dan desde el año 1997 en la Declaración Universal sobre el Genoma Humano y los Derechos Humanos. El genoma humano se considera como patrimonio de la humanidad. Nadie puede patentar el genoma humano. Cada individuo tiene derecho al respeto de su dignidad y derechos cualesquiera que sean sus características genéticas. Es decir, que nadie puede, pues, nadie puede, por ejemplo, tener tener algún gen patentado, por ejemplo. Los genes no se patentan, ¿no? Por ejemplo. Cada individuo tiene derecho al respeto de su dignidad, por eso se menciona ello, ¿no? Y el genoma humano es patrimonio de la humanidad en general. En el 2003, ¿y por qué se saca esta ley en 1997? Porque ya se estaba trabajando desde años antes para descifrar todo el genoma humano. Ese era el objetivo,
¿sí? Para el año 2000 ya se tenía el genoma humano. Para el año 2003, todo el genoma humano ya estaba totalmente descifrado, ¿sí? Por eso surge la Declaración Internacional sobre Datos Genéticos Humanos, en donde se garantiza la dignidad y derecho de humanos en materia de recolección, tratamiento, utilización y conservación de datos genéticos humanos, teniendo presente la igualdad, la justicia y solidaridad. ¿Sí? Todo esto va de la mano. En bioética, nosotros tenemos que tener en cuenta estos 4 principios. El principio de autonomía, no maleficencia y beneficencia que van de la mano, y el principio de justicia. La autonomía es el principio en donde la persona tiene la capacidad, tiene la autonomía de decidir qué es lo que la ciencia puede hacer. Es decir, un médico jamás te va a obligar a tomar tu medicina. Jamás te va a obligar, ¿no? Jamás te va a obligar a tomar una medicina experimental o que busque, ¿no? Algún cambio, alguna mejora. O sea, por más que sea algo beneficioso para ti, depende netamente de ustedes. El principio de autonomía en bioética se ve en su máxima expresión, por ejemplo, cuando están probando algún fármaco nuevo. Por ejemplo, en el caso de los fármacos, cuando un paciente tiene alguna enfermedad terminal y este paciente quiere que prueben algún nuevo fármaco, ¿no? ¿Qué es lo que tiene que hacer? Tiene que firmar un consentimiento informado en donde el paciente es consciente de lo que está ocurriendo, es consciente de la enfermedad que tiene y de que el fármaco que se va a probar en él es un fármaco nuevo. ¿Sí? De igual manera, se tiene que mencionar de que esta persona se está sometiendo a un fármaco experimental, pero que puede retirarse del tratamiento en el momento en que él lo decida. Sea si el tratamiento le está causando mucho dolor o incomodidad, se puede retirar en el momento que quiera. Así es como se trabaja, ¿no? Así es como se trabajan los diferentes fármacos a nivel mundial cuando son de experimentación y ya se quieren probar en humanos. Las personas usualmente son personas con enfermedades terminales, ¿no? Donde, mm, aunque suene un poco crudo, ¿no? Las personas de igual manera, funcione o no funcione el fármaco, se van a ir, van a partir pronto, ¿no? Ese es el principio de autonomía, capacidad de decidir. Yo decido lo que pasa con mi cuerpo. Y en el caso en donde hay, por ejemplo, un niño, lo deciden los padres. Si es que hay una persona que tiene algún tipo de retardo, lo deciden los padres, ¿no? En todos esos casos son los padres los que deciden si el hijo o hija se somete o no a ese tratamiento, ¿sí? Es el famoso principio de autonomía. El principio de no maleficencia y beneficencia van de la mano. No maleficencia es que no cometerás ningún daño a propósito, ¿no? No cometerás ningún daño, no harás ningún daño, no maleficencia, no causarás daño en vano. Porque, como todos conocemos por historia, hubieron épocas muy oscuras en donde muchos científicos hacían experimentos con personas sin importarles si generaba dolor o no. Es decir, en algunos otros casos incluso mencionaban, ¿no? Mencionaban de que si, por ejemplo, en su experimentación morían 50 personas, ¿no? Ellos decían, pero
Pero está bien, o sea, no hay problema, porque miren, claro, han muerto aquí 50 personas, pero con la cura que yo he encontrado, con la cultura que yo he encontrado, con la cura que yo he encontrado, vamos a salvar a miles, millones de personas, y han muerto solo 50. Ya, no, 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 no. Eso no se puede. Eso no está permitido, ¿sí? Eso no está permitido. No, no es que así, pero va a morir solamente 5. No, no, no maleficencia. Tú no puedes hacer daño a las personas alegando de que va a ser un mal menor, ¿no? De que, pero lo que viene ya va a ser mejor y no, 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 no. Eso no se hace, ¿sí? No se hace. Siempre tiene que estar todo bien regulado. Si es que una persona decide por autonomía donar su cuerpo prácticamente para la ciencia y puede retirarse en el momento en el que desee, no, esa es la forma en cómo se debe de tratar, ¿sí? Y el principio de beneficencia, obviamente, es que la ciencia, señores, la ciencia está para el beneficio de todos. La ciencia está para para el beneficio de la sociedad, ¿sí? Beneficencia. Con la ciencia, todos nos debemos de beneficiar, ¿sí? Tengan eso en cuenta. Muy bien. Y por último, nuestro principio de justicia es que si la ciencia obviamente si la ciencia tiene algún aporte, algún nuevo fármaco, por principio de justicia, todos, ¿no? Todos deben de tener acceso a él, ¿sí? Absolutamente todos. Tengan eso en cuenta. Muy bien. Ese es el principio de justicia. Y ahora, hasta aquí, jóvenes, ¿tienen alguna duda, alguna consulta, alguna curiosidad? ¿Algo que por ahí no haya quedado claro? ¿No? ¿No? ¿Todo bien? No, claro, profesor. Ya, Todo claro, profesora. perfecto. Muy bien. Muy bien, muy bien, genial. Vamos entonces con nuestro siguiente tema, que es el correspondiente a teoría sobre origen de la vida. Sí, vamos a ver origen de la vida, origen de la evolución, ecosistemas y demás, ¿sí? Vamos a ver la primera teoría sobre el origen de la vida, que es la teoría conocida como la abiogénesis. Aquí está. O teoría aristotélica, ¿no? La generación espontánea. Esta teoría es una teoría, obviamente es de las más antiguas. La primera teoría que surge, ¿sí? La primera teoría aristotélica es gracias a que, como todos sabemos, Aristóteles era un gran pensador. Aristóteles había observado de que algunos animales, entre comillas, aparecían luego del paso de unos días o unas horas, y él observaba cómo había similitud entre estructuras inertes y los seres vivos. Por ejemplo, dentro de los pensamientos aristotélicos, ¿no? Que él decía que la vida surge de la materia inanimada o sustancias en putrefacción. Él mencionaba de que, por ejemplo, cuando un árbol caía al río, este árbol se iba pudriendo.
Y con el paso de los días o de las semanas, iba a aparecer un cocodrilo. Él observaba, él observaba la superficie de la corteza del árbol y observaba la piel del cocodrilo, ¿no? Y consideraba que eso era una similitud suficiente para creer que uno procedía o venía del otro. Ese era el pensamiento aristotélico. Lo cual en la actualidad sabemos que esto no es así, esto no tiene sentido. Es una teoría en la actualidad pues irrisoria. Pero esta teoría estuvo vigente hasta el siglo XVI, XVII, ¿XVIII? No, XVII. Fueron muchos los científicos que ya obviamente para el año 1900 algo ya había microscopio. Ya podíamos identificar células, ¿no? Y que la célula viene de otra célula viva. Es imposible esto de la teoría de la biogénesis, ¿no? Primero viene Francisco Redi en el siglo XVIII, perdón, XVI. Francisco Redi quería, obviamente, demostrar que la teoría aristotélica era incorrecta. Y uno de los puntos de la teoría aristotélica decía de que si tú colocas carne al ambiente, luego de unos días ibas a obtener moscas, ¿no? Ibas a obtener moscas gracias a el soplo de vida. Aristóteles hablaba de una fuerza superior que llegaba, porque no siempre ocurría, ¿no? Que cuando llegaba generaba vida, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Redi hizo un experimento y les quiso demostrar, porque Redi ya había estudiado el ciclo de vida de la mosca. Y Redi les dice, no, señores, ustedes están mal. Obviamente Aristóteles ya no existía para esa época, pero sí la escuela aristotélica, que hasta el día de hoy existe, por cierto. Aristóteles, ustedes saben que fue un gran filósofo, matemático, zoólogo, botánico, todo. Él prácticamente sienta las bases de todo el conocimiento de la época antigua. Aristóteles había mencionado, ¿no? Esta teoría de que si tú dejabas carne así al aire libre, venía el soplo de vida y generaba moscas. Redi le quiso demostrar que no a la escuela aristotélica y les dijo, ¿saben qué? Aquí Aristóteles se equivocó. La teoría de la generación espontánea es incorrecta. Y Redi trajo esto como ejemplo. Trajo 3 frascos, uno sin tapa, uno con tapa y uno con malla. En el caso del que estaba abierto, cuando introduce la carne, lo deja unos días y surgen moscas, ¿no? Y obviamente los aristotélicos dicen, claro, es que eso es así, que la generación espontánea, que el soplo de vida, ¿no? Y obviamente Reddy les dice, no, espera. Cuando yo lo tapo, cuando yo tapo este frasco con la carne, no crece absolutamente nada, no sale ninguna mosca, porque yo he tapado esto. Las moscas adultas vienen, ponen huevitos, el huevito eclosiona, sale una larva, la larva se vuelve pupa y de la pupa salen nuevas moscas. Y los aristotélicos, ¿qué le dijeron? Ay, qué ridículo, no te pases, ¿cómo va a ser así? No, es el soplo de vida. Por eso Redi les dijo, no, mira, cuando yo evito que entren las moscas adultas, no salen más moscas, ¿no? Entonces, ¿qué dijeron los aristotélicos? No, pues, es que está cerrado. Y si está cerrado, ya no puede entrar el soplo de vida, ¿no? Entonces todos se quedaron como que, oh no. Y ahora, el tercer intento. Para el tercer intento, tomaron de igual manera el frasco, un pedazo de carne, y lo que hizo Reddy fue ponerle una malla. Y le dijo, a ver. A través de esta malla puede entrar tu soplo de vida, pero no va a crecer ni una mosca, porque las moscas adultas no pueden atravesarlo. Y te vas a dar cuenta que si la mosca adulta no puede poner sus huevitos, no van a salir más moscas.
Y efectivamente eso sucedió. La malla evitó que las mosquitas ingresen, ¿no? Y se quedaran solo en la superficie. ¡Tarán! Gracias a Reddy, se sacó de la teoría aristotélica solo la generación de moscas en la carne. Los aristotélicos dijeron, bueno, pues esto será así, pero solo para el caso de la carne y las moscas. Todo lo demás es por generación espontánea, dijeron. Entonces era como que, ay Dios mío, pero... Entonces la teoría de Aristóteles seguía vigente. Un siglo después, que ya se conocía que en el aire existían microorganismos, esporos, hongos, bacterias y todo, un siglo más tarde, Lázaro Spallanzani, que fue quien sentó muchos conceptos en el área de microbiología moderna, él tiene los primeros conceptos de asepsia, ¿no? En donde él hervía caldo de cultivo, lo esterilizaba, lo tapaba, ¿no? Y no crecía nada. Y cuando lo dejabas abierto, crecía un montón de hongos, bacterias y todo, ¿no? Para demostrar de que en el aire es donde están los microorganismos. Y él intenta demostrar, ¿no? De que es el aire el que tiene las esporas, es el aire el que tiene las bacterias. Nada tiene que ver aquí la generación espontánea. ¿Pero qué dijeron los aristotélicos? Pues no, es que está cerrado y si está cerrado, no puede entrar el soplo de vida, ¿recuerdan? Pero bueno, este fue un muy buen intento y el cual em, remodelado lo hace luego Louis Pasteur. Louis Pasteur logra sacar de vigencia la teoría aristotélica. ¿De qué manera? Miren, hizo lo mismo que Lázaro Spallanzani hasta cierto punto. Agarró, llenó caldo de cultivo, lo esterilizó, lo hizo hervir, pero la entrada del matraz lo hizo curvo, así como en cuello de cisne. ¿Sí? Y luego, ¿qué hizo? Nada, lo dejó abierto. Y les dijo a los aristotélicos, por aquí puede entrar tu soplo de vida. Pero igual no creció nada. ¿Por qué? Porque estas curvaturas del vidrio, estas curvaturas que presentaba el cuello, ahí era donde donde se adherían las bacterias. Cada vez que el aire pasaba, las bacterias se adherían en esas curvitas. Y el aire que entraba era prácticamente aire filtrado. Y tú dirás, ay, pero ¿por qué no filtraban el aire en esa época? Porque no había, pues chicos. No había. Lo mejor que había era esto. Y se pudo hacer, ¿no? ¿Listo? Esta es el famoso experimento de Louis Pasteur para sacar de vigencia la teoría aristotélica. Y efectivamente lo logró. ¿Sí? Muy bien. A ver, vamos por aquí. Tenemos otras teorías. Tenemos otras teorías en donde se intentó, ¿no? Se intentó que explicar que el origen de la vida, ya que la teoría aristotélica todos sabemos que no es correcto, ¿no? Todos sabemos eso. Surgen nuevas teorías, ¿sí? Hubieron muchísimas, chicos, y ustedes cuando ingresen a la universidad, estoy segura que se van a topar con varias. Teorías sobre el origen de la vida. Una de las teorías también más importantes y más sonadas, ¿por qué la teoría aristotélica es tan importante si está tan mal? Si es tan errónea, ¿por qué se sigue mencionando hasta el día de hoy? Porque fue una teoría que estuvo vigente por siglos en nuestro planeta. ¿Sí?
durante siglos. Demoró mucho poder sacar esta teoría de vigencia. Y además, pues los dijo el gran Aristóteles, ¿no? Luego vino otras teorías, y estas son las teorías más famosas, y la teoría quimiosintética de Oparin es la correcta, por cierto, pero la teoría del cosmogónico, la teoría de la panspermia, propuesta por el gran Svante Arrhenius en 1908 también es muy interesada, muy interesante. ¿Por qué? Porque él menciona que la teoría cosmogónica o teoría de la panspermia significa semillas por todos lados. Arrhenius mencionó de que lo más probable era que un meteorito había caído a la superficie terrestre y que en ese meteorito vinieron bacterias, esporas de otro planeta y ellos empezaron a poblar la Tierra, ¿sí? Y, y que de esa manera estos microorganismos extraterrestres empezaron a poblar, evolucionaron y desarrollaron hasta dar origen a todos los seres vivos tal como los conocemos hasta el día de hoy, ¿no? Entonces, suena ilógico, pero con algunas evidencias científicas no es algo tan extraño. Como sabemos, hay muchos meteoritos que han llegado a nuestro planeta y en donde se han encontrado moléculas, obviamente no de carbono, sino de diferente naturaleza química, desconocidas para nosotros, obviamente, ¿no? Obviamente desconocidos porque nosotros tenemos una tabla periódica y no siempre es lo mismo, ¿sí? Pero la teoría de Svante Arrhenius se sacó de vigencia debido a que, no, primero, no explica realmente el origen de la vida. Pues ok, ya, llegaron bacterias de otro planeta, ya, pero esas bacterias, ¿cómo surgieron? O sea, realmente no explica el origen, ¿sí? No explica el origen. Por ese motivo, y por otros más, como por ejemplo, cuando el meteorito atraviesa la atmósfera terrestre, este meteorito se vuelve incandescente. Teóricamente, todos los seres vivos que estén en la superficie del meteorito morirían, ¿sí? De igual manera, si no lo mató la temperatura cuando está atravesando la atmósfera, lo mataría el impacto. O sea, nada sobreviviría, bueno, excepto Superman tal vez, ¿no? Pero todo lo demás moriría, chicos. Por eso la teoría de Svante Arrhenius no se considera que es la correcta. ¿Listo? Muy bien. La la teoría correcta hasta el día de hoy. ¿Y por qué les digo que es la correcta? No porque yo lo diga, sino porque de verdad es la única, ¿sí? Es la única que se ha comprobado científicamente, ¿sí? La teoría quimiosintética de Alexander Oparin nos menciona, y esto lo tienen, estoy intentando encontrar la página del libro, lo tienen también en el libro de la PRE, en donde te mencionan los diferentes momentos de cómo surge la vida en una atmósfera primitiva, en un mar primitivo. Ustedes observan bien estas imágenes, mírenlas. Si por ahí alguien, por ahí alguno de ustedes viene de una familia o con creencias, ¿no? Toda familia tiene creencias. Por ahí si alguien tiene creencias religiosas, la creencia en Dios, ¿no? Esto de aquí lo describe el Génesis. Indiferentemente de lo que creas o no creas, esto se ha comprobado científicamente. Sí, en el libro más famoso del mundo, que es la Biblia, ¿no? Este libro llamado Biblia, hay datos científicos, pero muy interesantes. Créanme, hay un montón.
No tengo ahorita para contarles todo, pero nos llevaría más de una semana de clases. Solamente que todo está escrito en metáfora. Y obviamente la metáfora, cada ser humano lo interpreta de forma diferente. Bueno, por eso también tantas religiones, ¿no? Las interpretaciones son muy variadas. Todo está en metáfora. Y justo en Génesis, en los primeros capítulos, versículos del Génesis, te hablan de una tierra primitiva con gases tóxicos, gran cantidad de tormentas eléctricas, un mar incandescente, temperaturas elevadas, ¿verdad? Muchos gases tóxicos. ¿Qué gases tóxicos en aquella época? Metano, amoníaco, hidrógeno, vapor de agua caliente, ¿verdad? Entonces, ¿qué tenemos acá? Tenemos carbono, hidrógeno, oxígeno, nitrógeno, pero en diferentes moléculas. De acuerdo a la teoría de Alexander Oparin, menciona de que en el mar primitivo, obviamente con el agua, con los gases y todo, y la cantidad de tormentas eléctricas, los enlaces de estas moléculas se rompían y se formaban nuevos enlaces, ¿sí? Se formaban y se rompían. Esto no ocurrió en una semana, ni tampoco en 7 días, ni en 6, ni en un mes, ni en un año. Pasaron miles, quizás millones de años para que las primeras moléculas empiecen a formarse, las primeras moléculas orgánicas empiecen a formarse a partir de estas, ¿sí? ¿Qué fue lo que se obtuvo? De acuerdo a la teoría de Alexander Oparin, él mencionaba de que seguramente ocurrió esto y que con tanta tormenta eléctrica se empezaron a formar nuevas y nuevas moléculas ahora orgánicas y que en el mar primitivo surge la vida. Pues bien, esta teoría intentó ser comprobada por Miller y Urey, ¿sí? Stanley Miller y me parece no recuerdo su nombre, de Urey. Ellos dos eran fieles seguidores, no científicos, seguidores de la teoría de Oparin. Ellos crean este instrumento de vidrio, lo hacen, ellos fabrican este instrumento de vidrio en donde simulan en un circuito cerrado, simulan lo que ocurría en aquel entonces en el planeta. ¿Qué fue lo que ellos hicieron? Astutamente, en este primer balón, colocaron agua, simulando el mar primitivo, ¿no? Y lo ponían al calor, al mechero, generaban calor. Ese vapor de agua caliente avanzaba, 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 avanzaba y llegaba a otro gran balón. En este otro balón de vidrio, con el agua en forma de vapor, introducían gases. ¿Qué gases? Los tóxicos, metano, amoníaco, hidrógeno. Y le pasaban corriente eléctrica, colocaban electrodos simulando, ¿no? Simulando la temperatura, las condiciones, la humedad y la cantidad de electricidad que había disponible en aquella época. Mucha energía. Por aquí una zona por donde pasaba agua fría, la zona del condensador, para que todas las moléculas que se formen vayan cayendo. El agua se volvía a condensar y salía con moléculas orgánicas, carbohidratos, lípidos. Señores, se obtuvo, realmente se comprobó la teoría de Alexander Oparin. Este experimento, si es que no me falla la memoria, si es que no me equivoco, se encuentra en la Universidad de California, en Estados Unidos, si es que no me estoy equivocando, en donde hasta el día de hoy sigue encendida. Sí, hasta el día de hoy. Y se han obtenido proteínas, ya con actividad catalítica, con el paso del tiempo. Como se dan cuenta, o sea, si en un circuito cerrado, ¿no? Demora tanto el proceso, imagínate en un ambiente con tantas variables, ¿no? Millones. Por eso la teoría de Oparin es la teoría más aceptada, comprobada científicamente, se considera la teoría correcta sobre el origen de la vida. Si ustedes han visto en Nat Geo Discovery, es que sacaron la teoría de Alexander Oparin. Me parece que el documental está libre en YouTube sobre el origen de la vida y es muy, muy interesante, ¿no? De cómo era la Tierra primitiva y cómo surge la vida. Eso ya para el fin de semana,
cuando ven una película para relajarse, ¿verdad? Dentro de su apretada agenda de estudiante preuniversitario, ¿no? Ya ustedes un fin de semana pueden ver esos documentales y son muy interesantes. Y de paso se relajan. Otras teorías que tenemos acerca de la evolución, recuerden que la evolución implica cambios, mejoras, ¿verdad? Teorías evolutivas tenemos, por ejemplo, la de Jean-Baptiste de Monnet, conocido como, conocido como Caballero de Lamarck o simplemente Lamarck. Él propone su famosa teoría sobre la herencia de los caracteres adquiridos. ¿Sí? Él logra su libro llamado Filosofía Zoológica, en donde menciona la hipótesis del uso y desuso de las partes. Ojo, no confundir hipótesis con teoría, por favor, son dos cosas diferentes. Hipótesis del uso y desuso de las partes y la teoría, ¿cuál es? Herencia de caracteres adquiridos, no se olvide. Él menciona, ¿no?, que conforme iban usando estructuras, iban desarrollando. La estructura que más usaban era la que más se desarrollaba. Perdón, era la que más se desarrollaba en los individuos. Lo cual al principio fue todo un boom, sobre todo porque se encontraron restos fósiles de jirafas enanas, pero luego se descubre pues de que esto no es así, porque tú no vas a obtener un cambio de una generación a otra. Por ejemplo, si una persona nada todos los días, 2, 3 horas al día, y todos los días nada, 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 ok, ya, pero tus hijos no van a nacer con branquias, ¿no? Ni tampoco con aletas o algo por el estilo. Entonces, esto no era tanto así, ¿no? Lamarck tenía razón, pero no consideró el tiempo, que todos los cambios que ocurren en los individuos ocurren en miles o millones de años. La teoría correcta, vigente hasta el día de hoy, es la teoría del gran Charles Darwin. Su teoría sobre la selección natural, que es el método, la ruta de cómo es que los individuos, las especies en las poblaciones logran cambiar, se adaptan, sobreviven, ¿no? Él menciona en su teoría que los individuos que logran reproducirse son aquellos que son más aptos. Esa es la característica, ¿no? Es el famoso Charles Darwin. En el caso de Hugo, y no les cuento más, ustedes saben que Charles Darwin es todo un personaje en ciencia, ¿no? No les cuento más, chicos, por temas de tiempo, si no, no nos va a alcanzar el tiempo para terminar la clase. Pero hay muchísimo, él tiene también toda una película, ¿no? Cuando hizo su viaje alrededor del mundo en el Beagle y llega hasta las Islas Galápagos. Ojo, Darwin llega a Perú, llega a Lima, desembarca en el Callao, no le gustó y se fue. Sí, obviamente no llegó a conocer la biodiversidad de nuestro país. Fue Galápagos quien le proporcionó a él los datos visuales rápidos para poder sacar a flote su teoría. Su vida, su historia, es una maravilla, es algo muy, muy interesante. Cómo él luchó por seguir investigando ciencia. Muy triste lo que la sociedad de la época hizo con él en aquel entonces, ¿no? Y bueno, Charles Darwin al final muere, de acuerdo a lo que está escrito, muere por mal de Chagas. Parece que cuando pasa por Sudamérica una chirimacha lo picó, ¿no? Y le da el mal de Chagas. Y bueno, nos deja un gran aporte, ¿no? Lamentablemente, Darwin para esta época no se conocía el ADN, no se conocía genética. Lo que sí se sabe es que en la gran biblioteca de Darwin, ¿no?
en la gran biblioteca de Darwin se encontró una copia del trabajo de Mendel, pero todavía estaba empaquetada. Darwin todavía no la había revisado, no la había leído. Que si no se imaginan, jóvenes, hubiese sido pues una cosa maravillosa para la época, ¿no? Pero bueno, años después, en 1901, donde ya se conoce el ADN, se descubre de este ácido nucleico, viene Hugo de Vries con la teoría de las mutaciones, en donde define mutaciones como variaciones hereditarias discontinuas. Logran provocar cambios. No considera la selección natural. Ese fue su error de Hugo de Vries. Todo un boom para la época, pero el error que cometió justamente fue no considerar la selección natural. Y luego ya viene el gran Theodosius Dobzhansky con la teoría moderna de la evolución conocido como el neodarwinismo. No es nada más, no es nada más de mencionar cómo es que las mutaciones siguen el orden de la selección natural. Y Theodosius Dobzhansky hizo una teoría propia, siguiendo obviamente los parámetros de la selección natural propuesta por el gran Darwin. ¿Listo, chicos? Ahora, y obviamente la teoría de Theodosius Dobzhansky, el neodarwinismo, es la teoría que hasta el día de hoy está vigente. Vamos a ver por aquí ahora evidencias evolutivas. Para la evidencia de la evolución, nosotros vamos a encontrar de que tenemos diferentes herramientas, diversas herramientas. Por ejemplo, la paleontología, que nos muestra la evidencia de toda vida pasada. Todo ser vivo que existió previamente, la paleontología se encarga justamente de ello, ¿no? De analizarlo, de estudiarlo, de encontrar restos fósiles o cualquier evidencia de vida pasada. No se olviden eso. ¿Listo? La embriología comparada estudió por años cómo es que los embriones de diferentes, a pesar de que sean diferentes animales, se parecían muchísimo realmente. ¿Y cómo así? En etapas iniciales del desarrollo embrionario, todos los individuos realmente se parecen, ¿sí? Todos se parecen. Pero, ¿qué es lo que ocurre? Conforme van desarrollándose, ¿van a seguir parecidos? Sí, van a seguir pareciéndose. Pero, van a seguir pareciéndose, pero, ya por grupos. Por ejemplo, el pez y la salamandra, ¿no? El, la tortuga y el pollo, ¿no? El cerdo con la oveja o con el borrego y el humano con el conejo, mira. O sea, por grupos ya se van agrupando, ¿no? Una, va ocurriendo una agrupación de acuerdo a la similitud embrionaria. Y ya solo en etapas muy avanzadas, ahí sí somos bien diferentes. ¿Qué es lo que nos demuestra la embriología comparada? ¿Qué tenemos en común todos nosotros? ¿Tenemos algo en común? Obvio, un montón de cosas. Tenemos en común que somos vertebrados, ¿sí? Vertebratas, cordados. Tenemos superficie recubierta por piel, por pelos, por escamas, pero todos de queratina, ¿verdad? Esa es la característica que tenemos. Sí, y muchas otras más, ¿eh? Muchísimas otras más, chicos, que como les menciono, ¿no? Lamentablemente por el tiempo no puedo contarles todo. En anatomía comparada vamos a encontrar estructuras análogas y homólogas. ¿Cuáles son estas estructuras análogas y homólogas? Estas estructuras análogas y homólogas son estructuras que pueden o no tener el mismo origen embrionario. Por ejemplo, en órganos análogos, son órganos que, mira, tienen diferente origen. Oye, pero estos animales se parecen. Pero ten cuidado, esto es un topo, es un mamífero. Y esto es un grillo.
Es un insecto, un invertebrado. Evolutivamente hablando, ellos están bien lejos, bien lejos, ¿verdad? Pero ¿qué es lo que ocurre? Que tienen estructuras que cumplen funciones similares, mira. O sea, la estructura es similar, pero tiene diferente origen embrionario, pero la función que cumplen es la misma. Estructuras para excavar, ¿no? Estructuras para excavar. Y en órganos homólogos tenemos estructuras que sí tienen el mismo origen embrionario. Ahí está, mira. Estructuras que tienen el mismo origen embrionario, ¿no? Por ejemplo, acá vertebrados. Hay patas, brazos, alas, y todos tienen los mismos huesos, de diferente tamaño y forma, pero los huesos son los mismos, pero las funciones son diferentes. Es decir, mismo origen embrionario, ¿no? Mismo origen embrionario, pero diferente función. ¿Se dan cuenta? A eso se refiere órganos homólogos y órganos análogos. ¿Entendido? Y en cambio, en bioquímica comparada, vamos a encontrar, en bioquímica comparada, vamos a encontrar que las moléculas van a ser similares, pero incluso en organismos distintos, ¿sí? En organismos distintos, como por ejemplo entre animales, entre plantas, pero las moléculas son muy similares, ¿sí? O casi idénticas. Y esto se ha encontrado también por procesos evolutivos en la evolución química. En la evolución química. Así ustedes también recordarán que nosotros, los seres humanos, tenemos proteínas, moléculas, enzimas que están en otros organismos también, ¿verdad? En otros seres, en otros animales o incluso algunas moléculas que están en plantas, en hongos, en protozoarios. Nosotros tenemos mucha mezcla genética realmente. En citogenética comparada, lo que se busca comparar son los cromosomas. Los cromosomas, ¿cómo son en cada uno de los individuos? Bueno, cada especie tiene un diferente número de cromosomas o diferente forma. Pero aquí lo que nosotros encontramos es que en citogenética comparada encontramos que las especies evolutivamente cercanas tienen un número similar de cromosomas y cromosomas similares. En nuestro caso, por ejemplo, en nuestra especie, el humano tiene 46 cromosomas, pero el chimpancé tiene 48. Y nuestros cromosomas son muy similares. En biogeografía se estudia la distribución de animales en todo el planeta, pero de acuerdo a su evolución, es decir, aquellos que comparten ancestro en común. Por ejemplo, como sabemos, todos los océnidos sudamericanos con los africanos y asiáticos tienen similitudes, tienen el mismo origen evolutivo, ¿sí? Tienen el mismo origen evolutivo. Claro que sí. ¿De dónde vienen todos ellos? Tenían un ancestro en común. Se asume, se cree, hay teorías que postulan que en la época de la Pangea, cuando todos los continentes eran uno solo, ahí habitaban, ¿no?, los ancestros en común, y que cuando ya obviamente los continentes se separan, el ancestro aquí desarrolla toda esta variedad de especies, mientras que ya separados, ¿no? ¿Se acuerdan? Aislamiento geográfico, aislamiento reproductivo, aislamiento genético, surgen nuevas especies, ¿no? Como ya están distanciados, ya no puede haber reproducción entre ellos, por eso los genes se van aislando. Estos mecanismos de evolución que les he mencionado van a provocar microevolución y macroevolución.
Cuando yo veo macroevolución, cuando el ancestro se separa y forma dos grupos totalmente diferentes. Cuando yo veo microevolución, cuando dentro de un grupo surgen diversas especies, microevolución y macroevolución, ¿sí? El proceso de especiación, el proceso de especiación justamente conlleva un aislamiento geográfico, ¿no? Un aislamiento reproductivo, como les mencionaba, y por último, un aislamiento genético. Al no reproducirse, los genes no se mezclan y surgen especies distintas. Dentro de los patrones de la evolución para poder evidenciarla, encontramos extinciones en masa que ocurren a lo largo del tiempo. Estamos rumbo a la sexta gran extinción, como ustedes saben, pero siempre luego de una gran extinción viene un proceso llamado natural, llamado radiación adaptativa. Esta radiación adaptativa permite que los individuos que hayan sobrevivido se logren adaptar al medio nuevo. Esto se asume que es lo que ocurrió con nosotros luego de una gran extinción. La radiación adaptativa estimuló que hayamos evolucionado y nos hayamos diversificado, y obviamente nosotros, los seres humanos, Homo sapiens sapiens, seamos la especie actual. De acuerdo al origen y la evolución de la especie humana, nosotros sabemos que venimos de un grupo, miren, hasta el día de hoy existen los prosimios, lémures, loris, tarseros y aquellos que son antropoides, ¿no? Similar, y aquí está también el humano. Este proceso evolutivo que ha conllevado millones de años, ustedes saben que nos ha llevado también a identificar diversos restos fósiles. Restos fósiles como por ejemplo Toumai, Ardipithecus ramidus o Rorintugenensis, ¿no? Aparte de los Australopithecus afarensis y el Homo erectus. Todos ellos son los más conocidos, ¿verdad? El grupo de los Australopithecus y los Homo habilis, Homo erectus, ¿no? Hasta el Homo sapiens. Pero antes de ellos, ¿se acuerdan que se hablaban de eslabones perdidos, ¿no? En los años 2000 más o menos ya se empezaron a liberar estos datos luego de décadas de estudio y de reconstrucción de los huesos, así como también reconstrucción digital, ¿no? En computadora, para saber cómo eran estos individuos, estos cráneos, ¿no? Se encuentran estas evidencias de aquellos individuos que estaban muy cercanos al chimpancé o muy cercanos al humano, cómo fueron cambiando, ¿sí? Cómo es que se ha ido cambiando, cómo han ido evolucionando. ¿Hay eslabones perdidos todavía? Claro que sí, todavía hay eslabones perdidos, eslabones que aún no se encuentran. Algunos mencionan que estos eslabones pueden estar en el mar. Y obviamente en el mar es mucho más complicado encontrar restos fósiles, ¿verdad? Pero aparentemente, ¿no? Aparentemente es lo que puede estar ocurriendo, debido a que nuestra forma, nuestras características obedecen a estructuras también nadadoras, ¿no? Y nos falta encontrar esos restos fósiles que puedan unir a todos ellos en conjunto, ¿no? Y tener una secuencia. La secuencia cada vez está más completa, si se dan cuenta. Cada vez está más completa. Esperemos termine de completarse pronto. Este cuadro ustedes muy bien lo conocen, es uno de los más estudiados, desde los Australopithecus al Homo habilis, al Homo erectus, al hombre de Neandertal y el Homo sapiens sapiens. Teniendo en cuenta que desde el hombre de Neandertal, ¿no? Ya había un desarrollo de conciencia y había cultura. Habían ya, por ejemplo, rituales, ¿no? Enterraban a sus muertos. Y ya la máxima capacidad de cultura y demás se da gracias al Homo sapiens sapiens. ¿Sí? En el caso de la taxonomía, nosotros vamos a encontrar de que Carlos Linneo fue uno de los descubridores, o mejor dicho, uno de los que sienta las bases de la clasificación de los seres vivos, brindando categorías taxonómicas desde especie, género, familia, orden, clase, filo o división para plantas, filum para humano, para animales,
división para plantas, reinos, ¿no? Y dominios. Carlos Linneo, como sabemos, brindó categorías taxonómicas para tener un orden. En el caso del nombre científico, tenemos que tener en cuenta que el nombre científico se escribe en cursiva y la primera palabra viene en mayúscula, ¿no? Homo sapiens. La primera en mayúscula, la segunda en minúscula, todo en cursiva. Hay categorías, por ejemplo, de taxonomía en donde, por ejemplo, tenemos aquí la especie Cardinalis cardinalis, el género Cardinalis de la familia Fringillidae, del orden Passeriformes, clase Aves, filum Chordata, ¿no? El mapa filogenético moderno actual que conlleva los grupos evolutivos, pero los dominios de Carl Guss, el dominio Archaeobacteria, bacteria y eucaria, se utilizan para poder designar y agrupar a las especies de acuerdo a sus características, ¿no? Eucariontes ya sabemos quiénes son: plantas, animales, hongos y protozoarios. Obviamente dentro del dominio bacteria están pues todas las bacterias, y en el dominio arqueobacteria, aquellas bacterias, ojo, no son bacterias primitivas, ¿ah? Todo el mundo cree que son bacterias muy antiguas, primitivas. No, 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 son bacterias por todo lo contrario, muy desarrolladas, muy evolucionadas, ¿sí? Y aquí tenemos, ¿no? Nuevamente los tres dominios, el mapa filogenético de estos dominios. Muy bien, chicos. Y para culminar, vamos a ver por aquí. Uy, ¿dónde está? Ahora sí. Nuestras preguntas, ¿sí? En la pregunta número 1, la clave correcta es la letra E. En la pregunta número 2, C. En la pregunta número 3, D. Solo la D, ¿sí? En la pregunta número 3 es la D. En la pregunta número 4 también la D. En la pregunta número 5 la clave correcta es la A. En la pregunta número 6 también la clave A. En la pregunta 7 clave E. En la pregunta 8 clave B. En la pregunta 9 también clave B. En la pregunta 10 clave D. En la pregunta 11, la C, 12, B, 13, E, 14, B, 15, D y 16, la clave es la E. ¿Listo, chicos? Muy bien, jóvenes, hemos culminado y justo a tiempo con las justas. Mil disculpas, no he podido explicar un poco más de las preguntas por la cantidad de teoría que hemos tenido. Como ustedes saben, espero que sus claves hayan coincidido también con las que se les ha brindado. Los dejo en su receso, chicos. Cuídense mucho conmigo hasta la siguiente semana. Estudien mucho. Tengan muy buenos días con todos. Hasta luego.